Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 4 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo, por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, con perseverancia, ustedes y yo, demos mucho fruto, nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Porque cuando nos dejamos guiar e iluminar de la palabra de Dios en nuestra vida, no andamos como quien camina sin saber a dónde, sino caminamos con la esperanza en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo comprendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Antes bien, vendó a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía:
¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa y se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre de la niña y a los suyos. Entra donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dice, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran de comer. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, dedicando este tiempo muy valioso para que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Curación de la hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Vemos a una hemorroísa que es curada por el Señor. ¿Cuántos años tenía ella de esa enfermedad? 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo que resucitó a Jesús? 12 años. Muy interesante, ¿no? Ahora, dice, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente y estaba a la orilla del mar. Aquí viene algo muy interesante para que ustedes y yo pongamos de nuestro corazón. Dice, llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplicaba con insistencia. Miren cómo Jairo, al ver que su hija está enferma, él acude al Señor y acude a suplicarle y suplicarle con insistencia, de rodillas a sus pies. Un ejemplo para nosotros de cómo acercarnos al Señor con reverencia, con respeto, cuando oremos. Si es posible, orar de rodillas, con respeto. Pero eso nos falta mucho corregir en nuestra sociedad,
en nuestros tiempos. Porque para rezar, a veces hasta muchos, ahí ocupamos para dormir, para distraernos, para ponernos, acordarnos de hacer de todo en el momento de rezar. Y después dicen, pero es que a mí Dios no me escucha. Tú ayuda a orar, tal vez a vos Dios te escuche. Se puede ver claramente que la persona que dice eso no confía que Jesús tiene el poder de escuchar su oración. No será porque no ora con fe, no será porque le gusta orar como un loro. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, Padre nuestro que estás en el cielo, que es competencia, que la maratón, a ver quién dice más rápido, que conocen a alguien que es así. Jairo viene humilde a los pies de Jesús y le suplica insistentemente, porque él sabe en quién tiene puesta la esperanza, en quién tiene puesta, en quién él pone en quién él pone, en las manos de quién pone la vida de su hija. Qué bonito ejemplo para nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, acercarnos siempre que tengamos algún problema. ¿A quién? Al Señor, a Jesús, y pedirle insistentemente. Así le pidió Jairo. Dice, llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplicó con insistencia diciendo, mi hija está a punto de morir. Ven, y pon tus manos sobre ella para que se salve y viva. La fe que Jairo tiene en el Señor es firme. Sabe que Él es el único que da la vida y quita la vida. Y viene a Él, se arrodilla y le pide insistentemente, impon tus manos sobre mi hija para que se salve y para que viva. Para que se salve y para que viva. Muy importante. Y se fue con él a la sinagoga y un gran gentío lo siguió. Muy bien. Ahora vamos a ver otro relato de la hemorroísa, una mujer que tenía hemorragia por ¿cuánto? 12 años. Ella había escuchado hablar de Jesús y de todas las maravillas que Él hacía, que Él hace en la vida. Que los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los mudos pueden hablar, los sordos pueden oír, los enfermos sanan, los muertos resucitan. Ella había escuchado esto del Señor y se acercó a Él. Y ella tenía fe y se decía ella a sí misma, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Entonces, la mujer pone su fe en que si ella logra tocar el vestido de Jesús, se va a salvar. Tomemos aquí algo en cuenta. Para que ella logre tocar el vestido de Jesús, o sea, tiene que esforzarse. Recuerden que Jesús está lleno de muchísima gente, una multitud de personas. Y ella, por medio de ellos, a pesar de la hemorragia que tenía, ella se esfuerza por llegar a tocar el manto de Jesús. Dice, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Cuando ustedes y yo queremos y deseamos que el Señor actúe, obre en nuestra vida, tenemos que hacer nuestra parte. Miren que ella no se quedó ahí sentada. Veamos al jefe de la sinagoga. Él no se quedó en la sinagoga, Señor, yo te pido que aparezcas por aquí por la puerta y vengas y cures a mí. No, él se fue, caminó, llegó, hizo su parte. Ahí viene la fe con obras. ¿Cuántos atrevidos dicen de hoy en día, recibe a Jesucristo en tu corazón y serás salvo? Señor, te recibo en mi corazón, ya soy salvo. ¡Qué mentira! La mentira viene del diablo. La fe tiene que venir con la obediencia, con las buenas obras. Claro, Dios aquí obra con la mujer hemorroísa, obra con la hija de Jairo, porque ellos se pusieron en acción, porque ellos
su fe va seguida por sus obras, por sus acciones. No es que la mujer estaba por ahí desangrentada, por ahí con hemorragia, y solo con, decir alguna palabra de una sola quedó curada. No. Claro, Dios puede hacer eso, claro que sí. Pero ¿qué nos enseña aquí la Sagrada Escritura? Que nuestra fe tiene que ir con obras. Mire cómo tendría que estar en el medio del gentío, queriendo llegar a donde Jesús, para siquiera tocar su manto. Miren qué dificultad ella tenía para llegar a Jesús. Y ustedes y yo, que podemos caminar y podemos ver y podemos tomar un bus, manejar, tomar un taxi, somos tan perezosos para ir a misa, somos tan perezosos para ir a estar con Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, y nos contentamos como los fariseos. Oh, Dios sabe que yo le quiero a mi manera, Dios sabe, Dios... Con palabras decimos eso, pero nuestras obras están muy lejos de eso. Ahora, es la invitación del Señor, con mucho amor que nos hace a ustedes y a mí, que nuestra fe vaya seguida por nuestras buenas obras. Si ella, que era hemorroísa, era enferma, desangrentada, viene al Señor, y ustedes y yo que tenemos todo nos da pereza. Qué cosas de la vida, ¿verdad? Y a veces ¿cuántas veces decimos, oh, el mundo está así? No, tú y yo estamos así. Si tú y yo empezamos a cambiar, entonces podemos ser, como dice Filipenses 2:15, como esa estrella que brilla en el mundo que está lleno de una densa oscuridad. Pero si tú y yo nos quedamos ahí sentados de espectadores, viendo que el mundo está así, el mundo está... y no hacemos nada, entonces también nos hacemos parte de aquel mundo que nosotros mismos juzgamos que está mal. ¿Qué les parece? Entonces dice, Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Porque sintió una fuerza salir de él. Y los discípulos, pero ¿cómo vas a preguntar quién te tocó si está bastante gente? Y Jesús lo que quería aquí manifestar su poder. Aún vuelve a preguntar, ¿quién me tocó? Y ella se acerca, temblorosa, con temor, y le cuenta toda la verdad. Y aquí, cuando uno se humilla frente al Señor, miren, ¿cómo vino Jairo? ¿Recuerdan cómo vino Jairo? Vino, cayó a sus pies, le suplicaba insistentemente, humillado. La humildad es opuesto del orgullo, la humildad. Esta mujer vino con humildad, temblorosa, con temor, y le contó toda la verdad, lo que había pasado. Y esto sucede también para que los que están ahí, ellos se den cuenta que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que para Él nada es imposible. Se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante Él y le contó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda limpia de tu enfermedad. Cuando ustedes y yo somos obedientes al Señor, cuando nuestras buenas obras van de acorde con nuestra fe en el Señor, Él obra. A veces a mí muchos me preguntan, ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué el Señor no me ayuda? ¿Por qué el Señor esto y aquello? Aquí hay una clave que el Señor le dice ahí. Escuchen, capten ustedes mismos. Dice, miren. Dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Qué le salvó a ella? ¿Qué es lo que le llevó a hacer, llevó a ella a ir a Jesús, a meterse en medio del gentío, a tocar el manto de Jesús? ¿Qué es lo que le llevó? La fe. ¿Y qué es la fe? La certeza, la seguridad de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Como dice en Marcos 11:24, lo que ustedes pidan, crean que ya lo han creído y lo recibirán. Eso es fe. Creer que ya lo ha recibido, eso es fe. ¿Y cuánto nos cuesta? No, porque a veces estamos empezando a pedir, nuestro corazón está empezando a dudar. Hay que tener en cuenta que lo que sucede no es conforme a nuestro gusto, es en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Dios, todo a su tiempo.
Eclesiastés capítulo 3, del versículo 1 en adelante, todo a su tiempo. Pero cuando su fe, la suya y la mía, va de acuerdo con nuestras obras y nos acercamos al Señor sin prepotencia, sin altanería, sin orgullo, con humildad, el Señor obra siempre. Claro que sí. Pidámosle al Señor que nuestra fe pueda fortalecerse siempre. Y claro, eso no es algo que se compre en el mercado, que está en sale, que está a promoción de comprar unos 4 botes de fe hoy porque mañana ya sube. No es así. Entonces, ¿cómo tener fe, hermano? ¿Cómo? Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene del escuchar la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo empezamos a escuchar y dale, ahí algo nos va quedando. Y desde algo que nos va quedando, va creciendo esa semilla de fe y se va fortaleciendo en nosotros. Pero si ustedes y yo somos de aquellas personas que apenitas vamos los domingos a misa y somos gente dominguera que porque ya fui a misa voy directo al cielo, estamos muy equivocados. Yo les digo una cosa, coman pues cada domingo, denle comida a su cuerpo cada domingo, cada 8 días. Oh hermano, es que me muero. ¿Y cómo crees que estás espiritualmente? ¿Bien nutrido, bien fuerte? La fe se alimenta diariamente con oración, con lectura de la palabra. Así se alimenta la fe, siempre. Mientras estaban hablando, llegan a la casa del jefe de la sinagoga, uno diciendo, mira, aquí están los que matan la fe. A ver si ustedes conocen, a ver si ustedes conocen algunos de estos. ¿Conocen alguna persona que le gusta arruinar los planes, que le gusta matar la esperanza, que le gusta hacer desanimar a los demás? ¿Conocen a esas personas que dice, yo voy a ir a misa? Ah, ¿pero qué vas a ir a misa? Si yendo a misa vienes peor, ¿para qué te vas a ir a misa? ¿Conocen a esas personas que dicen, vamos a rezar el rosario? Ah, pero solo rezar el rosario, rezar, solo así. La gente que matan la esperanza, la gente que desaniman a los demás. Dice, mientras estaban hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga, unos diciendo, tu hija ha muerto. Hasta el molestar y al maestro, ya déjale nomás, ya se murió. Y imagínense eso. Mientras aquí vemos a Jairo que viene a suplicar a Jesús insistentemente por su hija. Pero los otros, como no es con ellos, como no es su hija, ya se murió, ya y deja para qué molestar al maestro. ¿Conocen esas personas que le gusta matar la fe, que le gusta hacer desanimar a los demás? Que les gusta no solamente ellos no tener fe, sino hacer desanimar a los demás. Mientras que el papá de la hija está con el corazón, con todo el corazón y toda su fe suplicando al Señor, viene a nosotros, ya deja nomás, ¿para qué vas a molestar al maestro? Ya se murió. Ay. Y dice, tu hija ha muerto. ¿A qué molestaría al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga. Aquí va una semilla de fe para ustedes y para mí. Miren, cuando vengan las adversidades, cuando venga incluso toda tu familia, toditos en tu contra y te digan como le dicen a Jairo, ya no estés ahí, ¿para qué? Ya se murió, deja nomás. Mientras que Jairo está ahí suplicando, Señor, ayuda a mi hija, ayúdale a mi hija, Señor, te pido, te suplico. Y los otros, no, ya murió, ya deja nomás, ya para qué. Gente que mata la fe. Ojalá que ese no seas tú, ni ese no sea yo. Porque así son muchos que ni buscan fortalecer su fe. Y no solamente eso, sino más bien desanimar a los demás. Pero aquí viene un regalito de Jesús para ti y para mí. Dice, a ver, Jesús que oyó lo que hablaban, lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga, no temas, solamente ten fe. ¿Qué le pide el Señor a Jairo? Ten fe. ¿Qué es lo que le salvó a la mujer hemorroísa de 12 años? La fe.
¿A qué es lo que el Señor nos invita hoy? A tener fe. Y ya hablamos que la fe no se adquiere por solamente decir, quiero tener fe, quiero tener fe, quiero tener fe, quiero tener fe. Sino hay que trabajar en aquello que yo quiero. Hay que primero empezar con esa semilla. Y la semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Y mientras más nos enamoremos, escucharán bien, no digo leamos, nos enamoremos de la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer siempre más. Porque mientras más leamos, les recomiendo, lean el Nuevo Testamento. Mientras más leamos, más vamos a conocer a Jesucristo. O si no, ¿cómo ustedes y yo pretendemos tener fe en aquel que ni siquiera conocemos? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empecemos por ahí. Enamorémonos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestro refugio. Que cuando nos vaya, de repente hayamos tenido alguna tribulación en el día o en la vida, no vayamos al Facebook, al YouTube, al TikTok, a ver qué pasa, a ver en qué me distraigo. Hagamos algo productivo. A ver, haciendo eso, ¿qué sacas? ¿Qué de bueno sacas para tu vida, para ti, para tu porvenir, para tu futuro? ¿Qué sacas? En cambio, cuando hacemos de nuestro refugio la palabra de Dios, nos ayuda siempre. Nos ayuda para toda la vida. Isaías 55:11. La palabra de Dios cuando viene a nosotros no regresa a él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso refugiémonos siempre en la palabra de Dios, para que así nuestra fe se fortalezca. Salmo 119, versículo 114. Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, yo espero en tu palabra. No temas, solamente ten fe. Acuérdate siempre que estemos pasando alguna tribulación, el Señor dice, no temas, ten fe. Así te digan los médicos lo que te digan, no temas, ten fe. Así te digan en el trabajo lo que te digan, no temas, ten fe. Así te persigan los enemigos, no temas, ten fe. Confía en el Señor, refúgiate en Él. Ten fe en Él y obra bien, no solamente con fe, sino con buenas obras. Dice, y me permitió que la acompañaran, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Ellos siempre acompañaban a Jesús, tanto para la transfiguración, en Marcos capítulo 2, del versículo 1 en adelante. También cuando Jesús fue a orar, ¿recuerdan? En la noche que iba a ser entregado, Mateo 26, del 40 al 41, bueno, del 39 al 44, Mateo 26, del 39 al 44, Jesús siempre va con Pedro, con Santiago y con Juan. Y miren, y vamos a seguir viendo a ver si, por si acaso no estaremos nosotros en estos grupos. Ya vemos que hay un grupo que le gusta, ¿qué? Matar la fe. Le gusta desanimar al otro. Vemos que hay un Jairo. Puede que ese Jairo puede ser el reflejo de ustedes y de mí, que siempre le pedimos al Señor insistentemente. Puede ser la mujer hemorroísa un reflejo de ustedes y de mí, que a pesar de nuestros problemas, de Cristo no nos alejamos. Podemos ser como las personas que vinieron a matar la esperanza de Jairo. Ya deja nomás, ya se murió. ¿Para qué? Podemos estar en ese grupo. Cada quien se va a identificar y todavía hay más. Vamos a ver si no estamos en los siguientes grupos también. Dice, llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. Un alboroto. Unos que lloraban, otros que daban grandes alaridos. Unos que lloraban. Y eso verán que son gente que conoce al jefe de la sinagoga. Gente que conoce de Dios. Al momento de la prueba, se olvida de Dios. Se olvida que hay un Dios. Se olvida que Dios todo lo puede. Y piensa que todo se vino abajo. Un alboroto. En lugar de ponerse, imagínense que como estaba en la sinagoga, que Jesús los hubiera encontrado en oración. Oh no, pero más fácil es alborotarse, porque la oración sí me da pereza, ¿no? Entonces, unos se ponen a llorar. Más fácil es confiar que ponerse a llorar. Confía en el Señor, porque cuando te pones a llorar y sin hacer nada al respecto, el llorar está bien, pero si lloras por llorar,
¿Qué vas a sacar de eso? Nada, absolutamente nada. Mejor confía. En vez de llorar, ponte a confiar. Confía en el Señor. Algunos están llorando, oh, ya se murió, llora y llora. Y estamos hablando que son gente que trabajan para el jefe de la sinagoga, o sea, gente que conoce de Dios. Imagínense que Jesús llegaba, les encontraba orando, les encontraba en oración, en alabanza, porque para Dios nada es imposible, nada que ver. Rapidito por la puerta ancha, vamos a llorar, a lamentarnos, cosa que muchos escogemos. En vez de pedir al Señor fuerza para tener fe, simplemente muchas veces nos encerramos en la tristeza, en el llanto, que no nos conlleva nada. El llanto, llorar, no está mal, pero hay que saber por qué llorar. El sufrir no está mal, pero hay que saber por qué sufrir. No sufrir como quien no sabe por qué sufre. Sufrir por Cristo. Por Él sí. Dice, y se burlaban. Mire cómo ahí vienen los burlones. Unos matan la fe. Ya se murió. Otros haciendo alborotos. Otros llorando. Otros lanzando fuertes gritos. Y vuelta a otros. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? A ver, alaridos. Entra y les dice, ¿por qué os alborotáis y lloráis? Y Jesús les reprende, ¿no? Dice, qué lindo, qué bello el alboroto, felicidades. Y les dice, ¿por qué ese alboroto y por qué lloras? La niña no ha muerto, está dormida. Se ve claramente que la fe de ellos está como la de ustedes y de mí, de seguir creciendo. Aunque ellos estaban en la sinagoga con el jefe de la sinagoga, eso no les garantizaba que ya por estar sirviendo en el templo ya ya su fe estaba fortalecida. No, eso es algo que se trabaja independientemente, individualmente, cada uno. Y depende de la capacidad que Dios cada uno le dé. Entonces uno va a ir fortaleciendo en la fe poco a poco, siempre guiado por la oración y la lectura de la palabra. Entonces, dice, y se burlaban de él. Otros, los que se burlan. ¿Se han burlado de ti alguna vez cuando vas a misa, cuando vas a un retiro, cuando estás hablando en el teléfono? Bueno, vamos a rezar el rosario. Aquí rezamos el rosario a todas las 7 de la noche. Son 7 de la noche, voy a rezar. Pero conversa un rato más y solo rezando. A veces, ¿qué sacas de rezar? Ya es de sudar agua bendita. O si se han burlado de ti cuando vas siempre a la misa, cuando vas siempre al Santísimo, ¿qué te dicen? El santucho, la santucha, ve, qué bueno. Y se han burlado de ti cuando perseveras en la fe en el Señor y siempre te vienen, oh, y vos todavía yendo a la iglesia y haciendo y esto. Burlones, pobrecitos, como si fueran los que sudan agua bendita. A veces cuando a mí me dicen esas cosas, mira, fulana persona es un servidor o una servidora, yo digo, ora por él, ora por ella, oremos todos por él o por ella. Quién sabe, cualquier persona se puede tropezar y por eso las burlas están sobrando. ¿Qué les parece? Bien, dice, unos se burlaban y Jesús le dijo, ella está dormida. Ellos se burlaban porque Jesús dijo que estaba dormida. No se daban cuenta que estaban al Señor, ante el Dios de los dioses, ante el Señor de señores. Ella está dormida. Entonces ellos, como saben que se murió, se burlan. Pero luego Jesús, en su infinito amor y misericordia, se manifiesta, le devuelve la vida a la niña, le toma de la mano y se levanta. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. Jesús entró con Pedro, Santiago y Juan, el papá, la mamá, el cuarto de la niña, y le dijo, y le dijo, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Muy interesante, ¿verdad? La hija de Jairo, 12 años. La hemorroísa padecía de hemorragia, 12 años.
Ay, interesantísimo, ¿no? Dice, quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y les insistió. Miren, aquí una insistencia de Jesús. Escuchen. Y les insistió. Le insistió mucho en que nadie lo supiera. Y les dijo que le dieran a ella de comer. Que le dieran de comer. ¿Qué será de darle de comer? Un guisado de pollo, tal vez. Puede que sí, estaba acabando de resucitar. Pero cuando Jesús dice, denle de comer, no solamente se está refiriendo a la comida que uno come, se está más refiriendo a la vida espiritual. ¿Cómo nos alimentamos nosotros mismos como papás espiritualmente? ¿Y cómo alimentamos a nuestros hijos? Si yo conozco a papás que son los primeros que le matan la fe a sus hijos, así mismo como le escuchan. Los hijos quieren ir a misa y los papás no quieren. Los hijos quieren ir a la catequesis, los papás no quieren. Los hijos quieren ir a un retiro y los papás no quieren. Todo tipo de excusas ponen. Y después cuando crecen y se van por los caminos del diablo a través del mundo, ahí se están llorando, ahí se están quejando. Cuando tienen la oportunidad de ustedes mismos, papás, y todos nosotros, porque yo también soy papá, de nosotros alimentarnos de la palabra de Dios para así ir sembrando en el corazón de ellos, pero para eso sí hay vaguería. Y a veces decimos, es que yo a mis hijitos sí les hablo, a ver, ¿de qué les hablas? De Dios. ¿Y qué les hablas de Dios? Lucas 6:39 dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Y nadie da lo que no tiene. Solamente uno puede transmitir la fe a través de uno vivir la fe. ¿Y cómo uno va a vivir la fe? Dejando que esa semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios sea sembrada y vaya creciendo en cada uno de nosotros. Y para terminar, les voy a dar un caramelito de chocolate. Jesús dice, denle de comer. ¿Cuántos años tenía la hija? 12 años. Denle de comer. Segunda de Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice, desde niño, escucharán bien, no dice desde grande, desde que el niño decida leer la Biblia, esa es pura mentira del diablo. Dice la palabra de Dios, desde niño conoces las sagradas escrituras. Yo conozco padres de familia que le dan de todo juguetes PlayStation a sus hijos, pero eso sí, una Biblia son incapaces de ponerlo en sus manos. Incapaces. Es que todavía está pequeño. Hay que dejarle que le nazca. Mentira del diablo. Eso no es así. Como es, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Desde niño conoces las sagradas letras que te dan la sabiduría y el conocimiento para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Guste a quien le guste, pregúnteme si me importa. Les estoy diciendo qué dice la palabra de Dios y qué hay que hacer con los hijos para que sean unos niños buenos, unos niños obedientes, que sean unos niños creyentes, que sean unos niños cristianos. Porque si desde los papás le empiezan a decir, a mi hijo, ya cuando crezcas, estás muy pequeño, espera. Allá vas a ver, sigue esperando y vas a ver cómo el niño se va a ir en los caminos del mundo. Porque Satanás, él no espera. Él rápido, con juegos, con cosas del mundo, rápido les agarra. Y ahí sí que te va a ser duro de volver a ganarlo a tu hijo y a tu hija de vuelta para atrás. Mejor, para que eso no suceda, empieza desde pequeño, rezando con ellos, leyendo la palabra de Dios, enseñándoles canciones de Dios. Y ellos van creciendo poquito a poquito en la fe. ¿Qué les parece? Desde niño conoce la Sagrada Escritura que te dé el conocimiento, la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Yo les pregunto a ustedes, papás y mamás que me escuchan, díganme así la verdad de corazón. No está escuchando aquí nadie, solo ustedes y yo, ¿ok? ¿Ustedes quieren que sus hijos se salven? ¿Quieren que sus hijos lleguen a la meta de la fe que es la salvación? ¿Quieren o no quieren? Díganme la verdad, ¿quieren o no quieren? Me van a decir, claro, ¿qué papá va a decir que yo quiero que mi hijo o mi hija se condene? Quiero que se salven. Y ya sabe lo que tienen que hacer.
leer la Biblia con ellos todos los días, ir a misa. Si hay cursos bíblicos, cursos de Biblia en tu parroquia, tómalos. De hecho, yo también tengo cursos bíblicos por aquí en este canal, pueden chequearlo ahí, por ahí, para que vayan aprendiendo, vayan conociendo la palabra de Dios, se vayan enamorando de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Hay herramientas, hay muchos. Vean al padre Luis Toro, al padre Marcos Galvez, muchos buenos y fieles sacerdotes a Jesucristo que dan enseñanzas bonitas para familias, para niños, para grandes. Hay mucho material. Lo único que abunda es la vaguería. Apunten eso bien, vaguería. Porque para estar en el Facebook, estar en el YouTube, viendo cosas que no deben, eso sí están haciendo TikToks, eso sí. La palabra de Dios brilla por su ausencia. Obviamente no nosotros, otros que hoy no están escuchando el evangelio de hoy. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice: si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos nuestra esperanza en Dios vivo. Por eso es que nosotros siempre, nunca debemos de desmayar. Aunque estemos cansados, aunque estemos fatigados, tenemos que tener en claro y presente en quién está puesta nuestra esperanza, y no es en cualquier persona mortal, es en el Dios vivo, creador del cielo, de la tierra, de los mares y cuanto lo llena, que es en el Dios vivo, que es Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Los creyentes son los que escuchan, los que le obedecen, los que cada día luchamos por alimentarnos de la palabra del Señor, por perseverar en la palabra de Dios, porque somos humanos, fallamos, nos caemos. Pero la caída, más importante de la caída, es volverse a levantar y seguir. Si fallé, me reconcilio con el Señor, con mi prójimo, y sigo, sin desfallecer, que al final nos espera el premio de la vida eterna. En Hebreos 10:23 dice que mantengamos firme la fe que profesamos, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, vamos a leer el versículo 3. Ya casi terminamos. Dice: bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por esa gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Nunca perdamos la esperanza, porque tenemos una esperanza viva que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que jamás nadie nos desanime ni mate nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Como dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién podría estar contra nosotros? Por lo tanto, Señor, versículo 13, por lo tanto, Señor, los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Que pongamos toda nuestra esperanza ¿en quién? En la gracia que se procurará mediante la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No seamos como aquel gentío que mata la esperanza de Jairo, o intenta matar la esperanza de Jairo. Ya se acabó, sino seamos más bien portadores de esperanza para los demás. Y el versículo 21 dice, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. ¿En quién tiene que estar nuestra fe y nuestra esperanza? En Dios. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de progresar siempre en nuestra fe y que nuestra esperanza esté siempre firme en el Dios de la vida, en el Dios de los cielos, en nuestro Padre amoroso y misericordioso. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.
como dice en 1 Corintios capítulo 16, versículos 23 y 24. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir, denle me gusta, que les envío un fuerte abrazo para todos, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia, las necesidades del mundo entero. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.